como sabéis, porque por eso estáis aquí, os vamos a tratar de un tema candente, que es de la planta de biogás. Porque no decimos que estamos siempre muy implicados, pero no quita las dos, sí. la gestión de residuos y demás, pues en este caso, colaborando con la plataforma de vídeo, pensamos que era bueno difundir a través de esta jornada de hoy, de esta mesa informativa, un debate, o sea que lo podéis hacer preguntas y lo que estemos selectivos, hacer una charla en la que pudiéramos un poco concienciarnos algo más de lo que se nos viene encima. Ya se nos viene encima el vertedero y ahora un poquito más acá se nos va a poner esa planta de biogás que los compañeros que están aquí para hablar con nosotros nos van a contar los efectos objetivos. Yo no quiero poner una cosa un decálogo de por qué no, ¿sí? Pero son ellos los expertos y ellos nos lo contan. Muy breve, para no olvidar. Yo presento a Marian Lorenzo y Santiago Abad. Santiago Abad pues es un experto en desarrollo de estudios y proyectos en el cambio del medio ambiente. Yo creo que son conocidos, son dos activistas activos, activistas poco activos, porque ellos son casi hiperactivos en el tema. Así que saben del tema, lo conocen en profundidad y yo creo que van a responder a la expectativa que ha surgido, que está muy bien. Yo creo que estamos aquí bastante emocionados. Así que cuando queráis. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo hacemos? Pues, bueno, vamos a hacer un poco a la unión. Sí, Entonces nos vamos a ir complementando y la idea es, bueno, me permites que lo introduzca yo, sí. Es un proyecto del que hay más poca información que transparencia con el tema, con lo cual, bueno, pues esto es una presentación que hemos hecho un poco casi robando datos y la queremos enmarcar en, bueno, primero explicar qué es esto de las plantas de biogás, que bueno, me parece que es interesante que se conozcan, las diferencias que hay entre las plantas, las diferentes plantas que se construyen, y luego vamos a pasar a los datos que conocemos de la planta que se nos propone para esta zona. Y luego, bueno, pues también vamos a dar un poco de la opinión, en tanto representantes ahora mismo aquí de la plataforma, pues intentaremos explicar los porqués de nuestra oposición a este planteamiento. Esa es la idea. Entonces, bueno, si quieres explicar tú un poco qué es esto del biogás. Sí. Bueno, primero os voy a poner, para que nos situemos un poquito, en el año 2022, en marzo, se aprueba la hoja de ruta del biogás. Se llama así, como veis ahí la portada del documento, ¿vale? Esta hoja de ruta lo que nos viene a decir es que para el 2030 se pretende multiplicar por 3,8 la producción actual de biogás, ¿vale? El foco se pone en qué tipo de residuos, pues serían residuos agropecuarios, agropecuarios son residuos agrícolas y residuos ganaderos, residuos de industrias agroalimentarias, residuos orgánicos procedentes de los municipios y lodos de deslados. Y el aprovechamiento de estas, digamos que con estas plantas tenemos dos productos. Por un lado se obtiene biogás y por otro el digestato. En este caso, la hoja de ruta, como así se llama, del biogás, se centra en el aprovechamiento del biogás para electricidad, principalmente para la industria, y como biocombustible también para la movilidad sostenible. De esta forma, con ello lo que se quiere es entrar en la transición energética, la economía circular, bueno, cumplir con los objetivos de descarbonización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un poquito después, en abril de este año, 2 años después, en 2024, se publica en el boletín una resolución que habla de la conexión de las plantas de biogás con la red de transporte y también con la distribución de gas natural, ¿vale? Esto, el biogás se puede transformar en biometano para poder ser inyectado a la red. Entonces, faltaba esta resolución que aprobara, digamos, cómo se iba a hacer esto. Entonces, esto está desde este año, desde abril,
y como veis ahí, surte efecto desde mayo del 2024. ¿Vale? Para ahí un pequeñito esquema para hacernos una idea. Veis a la izquierda, ¿sí? A vuestra izquierda, la imagen del tipo de residuos, ganaderos, agrícolas, municipales y de la industria alimentaria. Eso va a una planta que ahora vamos a explicar, un digestor anaerobio, y de ahí obtenemos por un lado el biogás, que se puede transformar mediante un proceso que se llama de upgrading en biometano, y de ahí se inyecta a la red, ¿vale? Y se usa, pues como veis ahí, electricidad y también como biocombustible. Y por el otro lado obtenemos el digestato, puede ser un fertilizante. Pues ahora vamos a entrar un poquito más para aclararnos. Entonces, ¿qué es realmente una planta de biogás? Esto intenta ser sencillo, ¿vale? Para entendernos, porque a pesar de que quien nos ha presentado ha dicho que somos especialistas, yo en mi caso no me considero especialista en absoluto en el tema de biogás, ¿vale? Me he informado, pero no soy especialista en este ámbito, ¿no? ¿Vale? No quiero tampoco. Entonces, ¿qué sería una planta de biogás? Es una planta de digestión anaerobia, eso quiere decir que va a producir sin oxígeno, ¿vale? Va a producir biogás, que fundamentalmente es metano y dióxido de carbono. Hay otros gases también, pero los dos principales son estos. Entonces, este proceso es en ausencia de oxígeno y con la ayuda de multitud de una reacción mixta de microorganismos, ¿vale? Para entendernos. Un montón de bacterias que viven en ese medio y que nos ayudan en esta transformación. ¿Qué ventajas tendría una planta de biogás? En principio, una planta de biogás no es algo negativo, aunque nos suene extraño muchas veces por el desconocimiento que podemos tener. Tiene una serie de ventajas, como es tratar todos estos residuos que hemos hablado, que generan grandes impactos. Si pensáis en los purines de ganaderos, en los estiércoles, en los lodos de depuradora, son residuos que son complicados de gestionar y, sobre todo, si no se gestionan adecuadamente, generan muchos problemas. Entonces, eso es algo que hay que abordar. Nos guste o no, tenemos que abordar la gestión de muchos residuos que generamos, ¿no? Entonces, en principio, una planta de biogás no es algo negativo. Entonces, como decía, trata este tipo de residuos y además al mismo tiempo estaría en línea con esos objetivos de neutralidad climática, ¿no? Y es una energía renovable porque se nutre de unos residuos que los tenemos en continuo, por decirlo así, el estiércol, los lodos de depuradora, los residuos urbanos, o sea, hay toda una serie de residuos que estamos generando, ¿vale? Entonces, ahora bien, abrimos aquí, pues eso, como reflexiones, interrogantes porque nos vamos a centrar en la planta que tenemos aquí en Colmenar Viejo, ¿no? La planta que se quiere construir. Entonces ahí es donde la plataforma se ha manifestado en contra y os vamos a explicar un poquito las razones y por qué se abren esos interrogantes. No es que estemos en contra del biogás, o sea, del tratamiento, ¿no? Sí de una serie de características que puede tener esta planta. Entendemos que no es adecuado su construcción en esta zona con estas características. Entonces, por un lado, las plantas de biogás necesitan grandes dimensiones, o sea, ocupan espacio, ocupan altura y deben situarse a una distancia razonable de las poblaciones, de los entornos habitados, ¿vale? Se habla, y eso depende de la normativa urbanística, de unas distancias de 2 kilómetros a zonas urbanas, en el caso de residuos, digamos, urbanos, y si los residuos que se tratan son ganaderos, un poquito más, 3 kilómetros. ¿Estas distancias son adecuadas o no? Pues dependen de muchos factores. No solo es medirlo en distancia, sino que depende si esa planta está en una zona elevada, en una zona de valle, o sea, hay otra serie de aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de valorar esas distancias. Otro aspecto que es importante considerar, la tipología de residuos que se van a tratar. En la planta
Colmenar, en la planta que se pretende construir en Colmenar, se habla de residuos urbanos, o sea, de la orgánica procedente de los residuos urbanos, y también de parte de residuos ganaderos. No tenemos más información, no sabemos si va a haber otro tipo de residuos, en principio se habla de esos dos. Entonces, esos residuos, para obtener luego, os he dicho que uno de los productos es el digestato, para obtener un digestato de calidad y que pueda ser utilizado después, es importantísima la calidad del residuo que se trate en esas plantas. Y lo mismo en el caso de la obtención del biogás. La calidad del producto de entrada es importante, ¿vale? La procedencia es otro de los aspectos importantes. ¿De dónde van a venir esos residuos? En principio, uno de los interrogantes, y que luego se abordará cuando se vaya mencionando el decálogo, uno de los interrogantes es de dónde van a venir esos residuos, porque ahora mismo lo que nosotros conocíamos del complejo ambiental que se iba, donde está el actual vertedero de Colmenar, se va a transformar en un complejo ambiental y llevaba incorporada una planta de compostaje. Compostaje no solo de restos de poda, sino también de residuos municipales. Entonces, casualmente, las cantidades que se recogen de residuo municipal en la Mancomunidad del Noroeste coinciden con las que trataría esta planta de compostaje. Y eso pues, nos descoloca un poco de dónde va a proceder ese residuo, si lo que va a tratar inicialmente el complejo ambiental lo va a tratar por otro lado la planta de biogás. Las últimas informaciones es que esa planta de compostaje del complejo ambiental ya no va a ser de residuo orgánico municipal, de los residuos sólidos, sino que se va a dedicar solo a ser una planta de compostaje de poda. Eso es lo último que sabemos, no sé hasta qué punto es así o no, si sea ya es algo que podemos afirmar, no sé si tenéis alguien más información, pero va a ser finalmente lo que se hablaba en un principio, planta de poda, para el tratamiento de la poda. Algo que, bueno, pues tendrían que contarnos si va a haber una transformación también de esa planta de compostaje, puesto que el coste y la obra que hay que hacer para una planta que va a tratar poda no es el mismo que si trata residuo municipal también, ¿no? La orgánica municipal. Entonces, bueno, ahí se nos abre un interrogante. Entonces, ¿de dónde va a venir ese residuo? ¿Nos va a servir? ¿Va a ser el de los municipios? Si esto se queda para poda, ese residuo orgánico municipal de la mancomunidad va a ir a esta planta que es privada, o va a venir de otros lugares, de qué distancias, porque entonces ya empieza a ser un poco inconsistente el hablar de economía circular. Otro de los aspectos son los olores y gases contaminantes. Entonces, para que esto sea lo menor posible, aparte de los controles, las medidas correctoras oportunas, las mediciones que hay que ir haciendo para controlar que todo esto es correcto, es que además, para evitar esto al máximo, es que tiene que ser un sistema en el que la recepción del residuo que llega tenga rápidamente entrada en el sistema de la planta de biogás, de la biometanización. Si no, si acumulamos cantidades de residuos, lógicamente los problemas de olores y de contaminación pueden ser importantes. Otro de los aspectos, y que me parece muy importante y se le suele conceder poca importancia, es el digestato. Ese otro producto, después de tener, digamos, que esos residuos del tipo que sean, entran en un biodigestor. Por un lado capturamos el biogás y por otro hay un residuo, que es ese digestato, que no puede ser aplicado directamente al suelo. Hay que analizar cuál es su composición, tiene que tener después un tratamiento para que se vaya estabilizando y sea adecuado su uso para el suelo, que no cause ningún problema de contaminación y que sea útil. Por eso, esa calidad que hablábamos inicial del producto que llega a la planta es fundamental. Luego, medidas de protección, por supuesto, en el medio ambiente y la salud,
Y por último, otro de los aspectos también importantes es el destino. Esos productos que se van a obtener se van a utilizar en la zona, hay demanda en la zona, ese digestato se va a poder utilizar en una zona próxima, esa electricidad que se va a verter a la red, ¿dónde va a usarse? Bueno, pues hay toda una serie de preguntas, de interrogantes que surgen y que bueno, ahora mi compañero va a ir desarrollando y vamos a ir viendo un poquito el porqué, un poco la oposición a esta planta, ¿vale? Bueno, este sería el proyecto y bueno, nosotros como plataforma lo que hemos hecho es tratar de perseguir toda la documentación y resoluciones sobre el tema, su estudio por supuesto, y de ahí bueno, pues hemos llegado a la conclusión de, en principio, es algo que no se nos facilite más información y más claridad sobre las cuestiones que ha planteado Marian, pues evidentemente esta plataforma pues, no está de acuerdo, ¿no? El proyecto consiste eso en una planta de tratamiento de bioresiduos, que serían de alguna manera todos aquellos que se pueden compostar, localizada en Colmenar Viejo, como hemos dicho, y que permita bueno, pues todo lo que es el reciclaje de residuos recogidos separadamente. Eso es lo que sería. Ese es el primer factor que si tenemos en cuenta lo que ha señalado Marian, de que no sabemos la procedencia y esa sospecha de que pueden nutrirse, digámoslo así, de parte de lo que llega al vertedero de Colmenar, pues bueno, lo de tratados y recogidos separadamente, pues queda un poco ya como sospechoso desde el punto de vista no tanto de la calidad del gas, la fermentación anaeróbica es lo que es, de gas, pero sí el residuo, el digestato, pues podría ser en principio bastante sospechoso. Bien. Todo lo que está en azul son datos que corresponden a la información que hemos podido capturar, ¿no? Estamos hablando de un residuo selectivo, pone residuos orgánicos de vertedero. En una primera fase están hablando de procesar 75.000 toneladas al año, se entiende, y en una segunda fase ampliarlo exactamente al doble. Estaríamos hablando de 150.000. La transformación de los residuos estaría produciendo pues, 50.000 gigavatios hora, año, supongo, y en una segunda fase los 100.000. Perdón, 100, es que ya lo estoy traduciendo. Emisiones, bueno, pues dice que nos ahorramos unas 90.000 toneladas de dióxido de carbono evitadas al año. Incluye el proyecto, bueno, pues evidentemente la planta de digestión, como hemos visto en el esquema, ahora veremos el esquema que facilitan ellos. Luego, bueno, pues todo lo que sería la planta de tratamiento, digamos, depuración, validación de ese biogás para el tratamiento como biometano, y luego estaría la planta de tratamiento del digestato, es decir, para la obtención de compost. Y aquí se dice que el biometano producido se inyectará en la red, no dice exactamente qué red, no sabemos, probablemente puede tener una utilidad energética, eléctrica, pero también puede entrar en la red de gas, pero no hemos visto ninguna conexión con Enagas, que se supone que sepamos Enagas, digamos que son las tuberías que nos permiten que nos llegue el gas a nuestras casas y se distribuye desde los centros de importación. Esa sería la primera información. Este sería el esquema que facilitan, que es un poquito más sofisticado que el que ha enseñado antes Marian, pero vamos, ahí los pasos son la recolección, la llegada a la planta, todo el tema de la digestión anaerobia, la producción de gas, la transformación a biometano y bueno, luego la salida que corresponda, y luego el digestato. Es como la digestión de todos esos residuos que cabría decir que un digestato puro de un residuo sin ningún contaminante, pues podríamos decir que tiene un componente NPK, nitrógeno, potasio y fósforo, ideal como abono.
Eso es lo que hay que medir y eso sería lo que habría que controlar en todo este proceso. Bien, recogiendo un poco los datos que ha planteado Marian, aquí tenemos un poco la distancia que tendríamos a los nuevos barrios de Colmenar, un poquito menos de 3 kilómetros, perdón, de Tres Cantos, a la planta. Bueno, el lugar, no sé si se ve bien, la planta se ubica aproximadamente en este punto, al lado del vertedero actual, y Tres Cantos, bueno, pues estaría aquí, hemos cogido un punto central y ahí marca 3 kilómetros. Algunos puntos de los nuevos desarrollos estarían algo menos de 3 kilómetros. ¿Qué implica eso? Bueno, pues estaríamos aquí valorando que se ha señalado el efecto de la ubicación y sus dimensiones y luego las posibles molestias que puede suponer a zonas próximas, ¿no? En el caso, lo hemos incluido, en el caso de Colmenar, es un poquito más grave, estaríamos hablando de 1,2 kilómetros, por ejemplo, al Instituto Ángel Corella, y en el caso del Instituto Federico García Lorca estamos hablando de aproximadamente 1,5 kilómetros, es decir, estamos en unas proximidades importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la toma de decisiones. Aprovecho para decir que cuando se me ha preguntado, en el caso de Colmenar Viejo ya parece que hay autorización, no sé si es correcto, hay una autorización para que se instale esta planta, y en el caso de Tres Cantos, que hemos preguntado en el ayuntamiento, nos han contestado que está en otro municipio. Que cada uno saque sus conclusiones. Bien, bueno, aquí hay una serie de valoraciones. En principio vamos a hablar de todo lo que serían los residuos, los consustratos, que se supone que tienen que llegar ahí, y según la información que hemos podido ver, se está hablando de orgánicos de origen agroganadero, en principio, y luego del orgánico de recogida selectiva, ¿vale? Eso significaría, se me ha olvidado comentarlo, lo voy a comentar ahora mismo, que estaríamos hablando de este tipo de planta. Es decir, hay 3 tipos, podríamos clasificar las plantas en 2 tipos, que serían las de autoconsumo o las pequeñas, ¿de acuerdo? Y luego estarían las grandes, medianas, grandes, que funcionan con 2 sistemas, con diferentes tipos de residuos, que serían las de codigestión, y luego estarían las de monodigestión, que sería con un solo tipo de residuo, ¿de acuerdo? En nuestro caso estamos hablando de una planta, vuelvo a llegar aquí, de codigestión, ¿de acuerdo? Ese sería el tema de esta planta. Segundo tema, y que yo creo que es importante señalar, es lo de su tamaño, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos hablando de, en primera fase, hemos hablado de 75.000 toneladas año y 150.000 en una segunda fase. Hemos hecho esto para tener un poco de entidad, que hemos dicho que eso significa 1.445 toneladas a la semana, 288 toneladas al día y aproximadamente 8 trailers de 40 toneladas que deberían llegar al vertedero al día. En el segundo caso ya estaríamos hablando de 2.890 toneladas semana, 576 toneladas al día y aproximadamente 16 trailers de 40 toneladas. Estamos en una planta macro, ¿de acuerdo? Una gran instalación. ¿Qué impactos tienen estas plantas? Bueno, pues las propias basuras que procesan, más todo aquello que está implicado en el propio proceso productivo de este tipo de instalaciones. Es decir, estamos hablando de las propias basuras más maquinaria y elementos auxiliares que están ahí. Es decir, grasa, lubricantes, combustibles. Es decir, no hemos visto todavía absolutamente nada
que valore, bueno, pues ese tipo de temas. Es decir, bueno, habría que tener medidas que tuviesen en cuenta la introducción del residuo con respecto al sistema, y luego todo el tema de reducir el tema de emisiones, olores, derrames producidos por los elementos mecánicos y vinculadas a las propias operaciones de la actividad. Lo ha señalado antes Marian, y tenemos también una cuestión que es fundamental: saber cómo identifican el proceso, cómo definen el proceso productivo, porque si llegan esa cantidad de producto, habría que saber exactamente qué cantidad de los digestores procesan al día, porque eso significaría que tendría que haber almacenajes muy grandes y muy controlados de esa cantidad de residuos que llegan. También se valora el riesgo de contaminación debido, bueno, pues eso, a lo que son derrames y fugas del efluente, tanto de las basuras acumuladas en forma de lixiviados como del propio digestato, ¿no? Que se va produciendo, se extrae, se procesa para ese tratamiento o ese uso como fertilizante. Más aspectos que habría que tener en cuenta, bueno, pues evidentemente lo que se ha señalado, el tema de emanación de olores, de las decir, bueno, pues ese es un aspecto bastante importante, teniendo en cuenta, bueno, la proximidad que tenemos que tener. No estamos inventándonos nada. En la actualidad, bueno, sufrimos no tanto como en Colmenar, hablo de Tres Cantos, pero de vez en cuando nos llegan de una manera muy amplia los olores del vertedero. Eso es una cuestión que es bastante importante. No hemos dicho una cosa que es fundamental, y es que esto no es una planta pública, es decir, esto es un proyecto privado, ¿de acuerdo? Y eso también es una cuestión que deberíamos tener en cuenta. Bueno, eso es otro detalle. Bueno, tenemos también los riesgos vinculados a la fuga de biogás, etcétera, que eso, bueno, pues también implica, bueno, la necesidad de introducir medidas preventivas, y luego, por supuesto, los volúmenes de emisión producidas por los propios vehículos de transporte, sistemas auxiliares y el propio mantenimiento de la actividad. Otros aspectos que también habría que tener en cuenta y que son bastante importantes para una planta de estas dimensiones, pues evidentemente es el consumo de agua en lo que es el proceso productivo, los volúmenes, y luego evidentemente la energía consumida en el proceso. La digestión anaerobia, hemos hablado antes de que se produce en ausencia de oxígeno y por la participación de varias bacterias. Una de las bacterias, dos bacterias muy importantes, son la bacteria vinculada a lo que es la acidez, el pH del producto, que tiene que ser un producto para que funcione muy alcalino, y eso significa, bueno, pues, tener en ese proceso, bueno, pues, sistemas que permitan controlar, y luego las bacterias termófilas, que en este caso, bueno, son bacterias que necesitan una alta temperatura por encima de los 37 grados para que la digestión funcione. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tiene que haber en el propio sistema, en el propio proceso, tiene que haber elementos que consumen energía para el propio proceso, pero también para el conjunto de la instalación. Entonces, bueno, pues eso significa que se tiene que valorar lo que serían esos consumos de energía. Bueno, lo de la generación de ruido no solo se vincula a la planta, sino también, bueno, pues a todos los aspectos como es el transporte, y eso no lo hemos visto en ningún elemento del proyecto, que haya un control del ruido, tanto de equipos, maquinarias o instalaciones, y que después, bueno, pues se vinculen a este tipo de macroplanta, bueno, pues serían protocolos de inspección, mantenimiento, medidas de vigilancia, compensatorias y de atenuación
de lo que sería el posible ruido generado. Alguna cosita más. Otra cosa que es bastante importante, estamos hablando de una industria que produce gas y evidentemente aquí puede existir riesgo industrial por incendio y explosión, ¿no? Y tenemos un primer factor que es la proximidad y evidentemente es necesario que, bueno, pues, no sé si con la normativa de los planes generales de ordenación, bueno, pues intente ver las distancias que están fijadas. No hemos encontrado ninguna normativa que diga que una industria tiene que estar, normalmente se regula a través de los planes de ordenación urbana y pues habría que ver evidentemente si esas distancias, desde un punto de vista de control del riesgo, desde un punto de vista de aviso a la población y de sistemas de alerta ante un accidente grave de incendio o de explosión, bueno, pues están contempladas en el proyecto. Bien, eso sería en principio el dibujo de lo que sería este proyecto, nuestra interpretación y todas las cosas que consideramos de las que debemos ser informados. Bien, no sé, ¿una cada uno? Vale, pues eso empieza. me toca. Bueno, en primer lugar, ahora iríamos al decálogo, ¿no? Lo primero, no hay beneficio o interés social, ni tampoco se podría considerar de utilidad pública, puesto que los beneficiarios fundamentales aquí es la iniciativa privada. Y como he señalado antes, está muy en duda de dónde van a proceder esos residuos y si van a ser de todos los municipios que forman la mancomunidad. Pues bueno, esta empresa lo tiene muy fácil, ¿no? Su proceso, sus recursos para obtener el biogás vienen de todos los municipios. Bueno, pues por ese lado nos parecía ya que canta un poquito. No es sostenible ni se trata de un modelo renovable. En este caso, yo iniciaba diciendo que es energía renovable una planta de biogás, que puede ser un modelo sostenible si vamos hacia objetivos de descarbonización, pero el tamaño de esta planta y las dudas sobre la procedencia, por un lado, de los residuos, de las distancias a las que van a provenir y el producto dónde va también a llegar, pues nos hacen dudar mucho que podamos hablar de algo realmente sostenible. Sí, bueno, aquí también hay que decir una cuestión que no hemos señalado, pero como habéis visto, toda la normativa que ha salido con respecto a este tema es una normativa muy nueva y es una tecnología que se reconoce que tiene que avanzar. O sea que desde el punto de vista tecnológico parece que hay margen de mejora con respecto a eso. Sí. Bien, no reduce la contaminación por gases de efecto invernadero, fundamentalmente porque cabe interpretar que el traslado de todos esos residuos, considerando la magnitud de toneladas que se pretenden procesar, pues evidentemente tiene que venir de bastantes sitios. Si nos ponemos en la hipótesis de que vengan de los 76 municipios que, 76 municipios que vertemos en el vertedero de Colmenar, yo ya digo que la planta esta está condenada al fracaso por una razón muy sencilla, porque en el vertedero de Colmenar no se separan los residuos, sino que se entierran todos juntos, con lo cual probablemente a lo mejor se obtiene algo de gas, pero desde luego el digestato, es decir, ese subproducto que sirve para fertilizar, evidentemente va a tener metales pesados, va a ser un elemento contaminado, precisamente por eso, porque la calidad del residuo que cabe esperar que llegue al digestor, evidentemente es de más que pésima calidad. Simplemente hay que coger el Real Decreto de fertilizantes
y ahí están señaladas perfectamente cuáles son los niveles, los límites de metales pesados presentes en un fertilizante para que pueda ser comercializado y utilizado como abono. Esa sería una primera cuestión. La segunda cuestión es que, evidentemente, el transporte por carretera de camiones y camiones, nosotros hemos puesto ahí de 40 toneladas, pero no sabemos si van a ser de 40, 16 o de 23, no tenemos ni idea, pero se habla de que es una planta sostenible, pero sin embargo seguimos emitiendo gases de efecto invernadero simplemente por el hecho de tener que transportar masivamente cantidad de residuos de la procedencia que sea. Bien. Esta industria no es de economía circular, evidentemente, porque, pues por todo lo que hemos hablado. La economía circular, bueno, sabéis que pretende ir reduciendo de una manera sistemática los residuos que finalmente vertemos, ¿de acuerdo? La Comunidad de Madrid, por si no lo sabéis, está en unos niveles de gestión, ¿no? de reciclaje ínfimos con respecto a lo que dictan las normas europeas y a la media nacional. Para el que no lo sepa, me puedo estar equivocando, porque este es un dato que yo manejaba el año pasado y no me ha dado tiempo a verificarlo, pero el año pasado la Comunidad de Madrid, en el ranking de comunidades, era la número 18. Todo el mundo me va a decir, si solo hay 17 comunidades. Pues es verdad, pero tenemos 2 ciudades autónomas y Madrid solo está por delante de Melilla. O sea que lo sepáis. Hay que recordar que Madrid sigue con el modelo, después de tantos años de gobiernos del Partido Popular, sigue con el modelo que se implantó con la primera comunidad democrática, que se hizo el inventario de los vertidos salvajes y se hizo la red de vertederos, y eso no ha evolucionado, sigue siendo esa red de vertederos. Se debe condenar, todos lo sabemos. Era un vertedero que se abrió en el año 85 con una vida útil marcada de 15 años y una superficie de 7 hectáreas. Desde el 85, 15 años, habría que haberlo cerrado en el 2000. Estamos en el 2024 y ya tenemos más de 100 hectáreas. Seguimos vertiendo ahí sin haber evolucionado absolutamente nada en lo que serían los mecanismos, simplemente incorporando pues lo que nos va a enseñar las directivas. Insisto, el proyecto, en este planteamiento de economía circular, lo que está vendiendo es greenwashing y evidentemente no tiene ningún recorrido en ese sentido. Bueno, el digestato, lo que hemos estado mencionando, el digestato tiene que ser después analizado, cumplir con la normativa de fertilizantes, compostarse, pero esa calidad hay que verla para ver si puede realmente ser usado como fertilizante agrícola. Entonces, con la separación actual que tenemos, que como todos sabemos, todavía estamos esperando que comencemos en muchos municipios. No está todavía el 5.º contenedor, la separación de orgánica, y en los que hay separación de orgánica, esa calidad deja mucho que desear. En algunos de ellos, no en todos, por supuesto. Entonces hay mucho que recorrer para que la calidad de este residuo, esta separación sea adecuada y la calidad del residuo sea buena. Calidad quiere decir que dentro de ese residuo orgánico no tengamos metales, no tengamos plásticos, no tengamos otros elementos que deben ir con otro tipo de recursos. ¿Vale? Empleo, si quieres continúo. Sí. Empleo, por lo que vamos viendo, estas plantas generan aproximadamente 5 empleos directos. Sí habrá más empleo durante la construcción, evidentemente, pero tampoco tenemos cifras. Y entonces por ese lado pues poco empleo, y el tema de riqueza pues nos falta mucha información para ver si realmente
eso puede ir en beneficio de los municipios que van, y sobre todo el municipio que lo va a soportar, ¿no? Como puede ser Colmenar, cómo se compensa todo esto. Entonces, bueno, también hay muchas dudas. Y bueno, dolores y molestias a la población, pues en este caso también lo hemos mencionado, debe haber unos controles muy rigurosos y aquí la clave está en que ese material que llega, si va a estar, cuánto tiempo va a estar acumulado, si va a tener un procesamiento rápido o va a tener que estar acumulando, en qué condiciones, y para eso tiene que haber unos controles muy rigurosos para evitar estas molestias, y ya no solo molestias, sino problemas a salud, contaminación de suelo, etcétera. Bueno, tampoco hemos visto que exista en el proyecto, bueno, pues un proceso definido de lo que podría ser el control de la contaminación. Nos da la sensación de que se ve de una manera muy superficial, por no decir que no se ve. Y eso sería también un aspecto bastante importante. Se necesita efectivamente una vigilancia de la contaminación, solo se establece digamos, el control o el estudio de la contaminación por olores en la instalación y tras el primer año de funcionamiento. Entonces cabe entender que ¿qué pasa? Que como el primer año parece que no huele o demás, pues parece que luego ya los controles se olvidan, y pasa lo mismo también con el ruido, que se limita a un perímetro, a mi juicio, ridículo de lo que sería la parcela. Bien, por supuesto, los otros controles previstos, ¿no?, que están más implicados con lo que son contaminantes propios de lo que es transporte, que son partículas, ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, todo lo que son las partículas, bacterias, hongos y endoxinas, bueno, pues tampoco tenemos una definición clara de lo que sería el tema. Por supuesto, el tema del lixiviado del digestato y del lixiviado de las propias basuras, pues tampoco parece que esté perfectamente definido. Hay lo que decíamos antes, esto se financia con dinero público. Está financiado, tengo yo por aquí el dato, que si soy capaz de encontrarlo lo cuento, y aquí viene a decir algo así como que el presupuesto del proyecto son 21 millones de euros, el presupuesto financiable son 7,9, y el importe de la ayuda que van a recibir por parte de las autoridades estaría en torno a los 3,3 millones de euros. Estamos hablando de una planta privada donde sospechamos en un primer momento que se va a alimentar de residuos que pagamos con nuestros impuestos, y ahora ya lo vamos a ver definitivamente cuál es la tasa que vamos a pagar, tasa que antes la teníamos subsumida en el IBI y que ahora va a haber una tasa que la vamos a ver. Y los residuos antes no se gestionaban solos, sino que la tasa de basura estaba incluida junto con la contribución urbana y todos esos impuestos en el IBI. Cuando uno mira la ordenanza de Tres Cantos, pone que la tasa de basura está bonificada. No está bonificada, la pagamos de una manera o de otra, y ahora la vamos a pagar un impuesto de tasa porque, bueno, así lo exige la Unión Europea, y no es un capricho de la Unión Europea porque sí, sino simplemente lo que se está pretendiendo es ir al residuo cero, a la economía circular, y una manera de conseguir ir a la economía circular es que la tasa tenga una parte que se paga por generación, es decir, que el que menos genere, menos va a pagar. Otra cosa es que los ayuntamientos, y concretamente nuestro Tres Cantos, no sé de condenar, si tiene capacidad para hacer ese análisis y si tiene voluntad para hacerlo. Que no está nada claro, que lo quieran hacer bien, ¿no? Pero bueno, ese es el objetivo de esa tasa. Bien, bueno, pues estábamos diciendo que la sospecha de que
pueda alimentarse esta planta con los residuos que se pagan con nuestros impuestos y que pagamos para que lleven al vertedero y se traten mal, como hemos dicho antes, y bueno, pues parece ser que, bueno, cabría decir que la procedencia de los residuos que va a tratar esta planta, en principio, pues pueden ser gratis para esas personas. Hemos puesto la fotografía de las cigüeñas porque parece que Tres Cantos se ha convertido en el dormidero de cigüeñas del vertedero del Colmenar. Perdón. De algunas, perdón. Algunas, es que no te puedes imaginar la que tenemos todas las tardes aquí en Tres Cantos. Y luego nos gustaría terminar con algo que es muy propio de señalar en una asociación como esta, ¿no? La Asociación de Vecinos, y es la nula posibilidad de participación ciudadana. Es un proceso, estamos viendo que es un proceso absolutamente no transparente, por decirlo de alguna manera, y hay poquísima información, por no decir que hay que buscarla debajo de las piedras, y nos gustaría bueno, voy a hablar por mí mismo, a mí me gustaría poder dar mi opinión con respecto a este proyecto y el planteamiento que tiene. Nosotros, y no termino porque quiero que termine Marian, nosotros en la plataforma llevamos reivindicando desde hace muchísimo tiempo que la gestión macro de los residuos es un desastre increíble, que habría que ir a una gestión mucho más pequeña, mucho más localizada en los entornos. Nosotros recibimos basura en Colmenar de Zarzalejo, estamos recibiendo basura de lo que es el norte de la comunidad, hay varias estaciones de transferencia, es una locura para un vertedero que no termina de crecer. Yo no sé si hay aquí algún vecino del nuevo barrio, pero me gustaría preguntarle que se está gastando 600.000 euros por comprarse una casa en el nuevo barrio y le están instalando un vertedero, perdón, está al lado de un vertedero y le van a instalar una macroplanta de estas características que hemos hablado, y no sé si eso le va a suponer que su casa se revalorice o que su casa pierda valor, porque es una manera estupenda de degradar el nuevo barrio. Bien, creo que deberíamos movilizarnos las diferentes organizaciones y solicitar, bueno, pues que nuestro ayuntamiento se preocupe por esta instalación, que debería preocuparse, cosa que parece que ahora no le interesa preocuparse, y por supuesto acompañar a los compañeros de Colmenar Viejo en, bueno, pues en la ayuda para que esta instalación se modere, porque nos encantaría que hubiese una pequeñita planta, ¿no?, para este tipo de tratamientos, pero me parece que es bastante complejo. Y sobre todo teniendo en cuenta que nuestro municipio, por ejemplo, Tres Cantos, bueno, pues por ejemplo con el quinto contenedor está en ilícito jurídico desde diciembre del año 22, porque era el límite para instalar el quinto contenedor, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Marian. Bueno, pues sí, yo por terminar, digamos que reforzar eso último que has dicho, de que el tratamiento de los residuos debería hacerse lo más próximo al lugar de generación. Deberíamos hablar de plantas de tratamientos descentralizados. Colmenar, por ejemplo, es una zona todavía ganadera, entonces esas plantas de biogás podrían funcionar para esos tratamientos, para ese estiércol y sus purines, eso que es importante tratar adecuadamente y que no vaya directamente al suelo, pues ahí sí puede haber plantas pequeñas de biogás que traten este tipo de residuos, pero
Y lo mismo en cuanto al tratamiento de residuos urbanos, hay muchas otras opciones. Debemos ir, y lo hemos recalcado muchas veces, a temas descentralizados. Vivimos en zonas, en muchos de los municipios en los que vivimos, donde hay residencias, o sea, zonas jardinadas. Se puede incrementar el compostaje doméstico, el compostaje comunitario, por supuesto, somos conscientes de que no todo se puede tratar mediante este sistema de compostaje. Tiene que haber también plantas, pero podemos ir localizándolas en el territorio, repartiendo eso que generamos, que no viajen las basuras y que sean más localizadas. No se trata de decir, no quiero, como la famosa frase de sí, quiero que se trate el residuo, pero no al lado de mi casa, no en mi patio trasero. Sí, estamos por la labor de que esto se gestione, pero de una manera más descentralizada, más equitativa, más repartida para todos y evitando estas macroplantas que entendemos que pueden causar muchos problemas en el territorio, ¿no? Y hasta aquí. Bueno, ahora os toca a vosotros, si queréis. Sí. La misma y después... Espera. Vale. Bueno, yo soy Rosa Cañada de Colmenar Viejo. Formo parte del Consejo Municipal de Medio Ambiente de Colmenar Viejo y tuvimos una reunión el miércoles pasado donde uno de los puntos del orden del día era qué pasa con el contenedor marrón, qué pasa con la separación de la materia orgánica. Entonces nos dijo el concejal que no podía, tenían los contenedores comprados desde hace ya 2 o 3 años, pero los tenían en un almacén porque no los podían poner porque no tienen dónde llevar la materia orgánica. Entonces está ahí el contenedor esperando a no sé qué, porque no van a construir una planta de materia orgánica en el complejo medioambiental, como él lo llama, que hay en Colmenar Viejo. Sí que nos comentó, y eso sí que es una novedad, que se está terminando de construir una planta para podas. Está a punto de terminarse, quedan 2 o 3 meses, y esa sí que va a estar en funcionamiento, la de podas. Pero de la materia orgánica, nada. No se la conoce ni se la espera. Por supuesto, pedimos también que hubiera una consulta popular para esta planta. En un consejo que tuvimos la vez anterior, votamos todos los asistentes allí para que se hiciera una consulta popular, tomaron nota, entonces le preguntamos qué pasa con la consulta popular y nos dijo que ya se lo habían dicho al alcalde, pero que él podía hacer lo que quisiera. Entonces no tenemos ninguna noticia tampoco de la consulta popular. Eso es lo que os quería decir, las novedades. Espérate, no sé si quieres que te voy a apuntar una cuestión. Sí. Es decir, bueno, parece ser que forma parte de lo que tienen que contar. Es que el discurso es exactamente igual que el que hace nuestro alcalde aquí. Es decir, ¿cómo voy a poner un cubo si no tengo dónde tirarlo? Claro, eso... donde llevarlo, no tirarlo, donde llevarlo. Entonces, eso a mí que me perdonen, pero es una demagogía que no hay. Por una razón muy sencilla. Primero, porque no se tiene en cuenta cuál es el problema. El problema es que la gestión de residuos en la Comunidad de Madrid, que era responsabilidad de una empresa que se llamaba Gemesla, que era la que hacía toda la planificación, entre la señora Aguirre y el señor Gallardón, deshicieron esa empresa y crearon las mancomunidades. Las mancomunidades no es nada más que trasladar el problema a los ayuntamientos que no tienen ni capacidad política ni manejan los presupuestos de la gestión de residuos a nivel de comunidad. Esa es la primera cuestión. ¿Qué es lo que han estado, qué es lo que siguen haciendo? Bueno, pues llevan haciendo desde el año 11, si yo no recuerdo mal, llevan incumpliendo la ley. La ley dice, no se puede verter, pues cuando digo la ley quiero decir la directiva europea y el Real Decreto que transpone esa directiva, no se puede verter sin haber tratado. Lo incumple la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Efectivamente, no hay un sitio donde tratar separadamente lo que no existe, pero está claro por qué. Las multas que nos llegan anualmente a la Comunidad de Madrid con ese incumplimiento las pagamos todos nosotros. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿vale? Entonces está la Comunidad de Madrid en un ilícito jurídico. ¿De acuerdo? Esa es la primera cuestión. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el año pasado, no, la legislatura pasada, decían, es que el presidente alcalde socialista de Alcobendas es que no ha hecho nada. Y estuvo una legislatura. Mientras que el señor alcalde de Alcobendas anterior, ¿cómo se llamaba? Agustín Cejoxá, ¿no? No. ¿Perdón? Dinuesa, eso es. Dinuesa ha estado 12 años y no ha hecho nada. ¿De acuerdo? Entonces, claro, vamos a ver. Separar la basura y separar el orgánico necesita de mucha pedagogía. ¿De acuerdo? Es verdad que no hay tratamiento, pero los ciudadanos ya estaríamos educadísimos los últimos puntos. Y ese es un tiempo que estamos perdiendo. Además, la gente no lo sabe. No separa. Yo tengo una colección que se la ofrezco a la asociación de vecinos por si la quiere, una colección de transparencias y una charla precisamente creada para enseñar a los vecinos cómo se gestionan los residuos habitualmente en la Comunidad de Madrid y en particular en Tres Cantos. Es un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, bien, seguirán diciendo lo que quieran, pero que no nos trasladen el problema a nosotros, que no nos trasladen el problema a no se sabe quién, porque ellos llevan más de 35 años en la Comunidad de Madrid y están utilizando el sistema del primer gobierno democrático de esta comunidad. El mismo sistema. No lo han evolucionado absolutamente nada. Me rebelo contra esa afirmación. ¿De acuerdo? Me llamo Agustín Bastante, soy un colono de Tres Cantos. Eso falta en el plano que han presentado de la ubicación del vertedero y las zonas urbanizadas de Tres Cantos. He hecho falta un plano más macro en el que aparezca la zona urbana de Colmenar. Me explico. Colmenar Viejo, seguramente, a pesar de la segregación de Tres Cantos, sigue teniendo el territorio más grande de toda España. Entonces resulta vergonzoso, y lo digo con dolor de corazón, que se plantee una planta de biogás después de haber tenido que aceptar en su momento, en el 85, me parece que fue, 85, sí. el puñetero vertedero, justo en la zona norte donde termina el pueblo urbanista de los Tres Cantos, porque en el 85 la zona norte no existía, se la llevó la señora Aguirre, en fin, pues no vamos a levantar. Entonces, si tenemos un territorio de Colmenar Viejo tan sumamente enorme, que tiene que de alguna manera absorber esa hipotética planta de biogás, porque no desplazarlo a un espacio más retirado de Tres Cantos para absorber toda la zona norte, aunque, dicho sea de paso, estoy totalmente de acuerdo con usted en lo de las mini instalaciones repartidas geográficamente. Lo que me parece humillante es que después de tener que haber aceptado un vertedero justo en el límite de la zona norte de Tres Cantos, ahora se nos plantee un tema de este estilo. Es humillante, vergonzoso, la ciudad autártica, autosuficiente, maravillosa para el bienestar del pueblo de la zona norte, y tal igual resulta que se convierte en un vertedero de todos los residuos del norte de Madrid o de lo que sea. Me parece vergonzoso. Y lo ha mencionado usted también. Pisos de 580.000 metros. Euros. Yo también quiero uno de esos tan grandes. Bueno, ya los metros y los euros ya no sé. Voy a hacer un inciso. Perdón, voy a hacer un inciso. Llevamos una hora de una exposición que era un poco el objetivo. Un segundo, y ya puede seguir. Llevamos una hora de exposición que era un poco el objetivo de esta
mesa informativa. Ahora tenemos un tiempo de preguntas, pero lo que sí ruego es que sean lo más escuetas posible y sobre todo, más importante, que se puedan responder, porque nosotros no vamos a poder responder por qué se ha decidido que la planta de biogás se haga donde se va a hacer. No podemos, con lo cual limitemos las consultas a algo que a lo mejor puede ser que se pueda responder y lo más cortas posibles para podernos ir de aquí a 15-20 minutos. Muchas gracias. Bueno, si me permite, bueno, tiene su lógica que esté donde está porque parece que se va a nutrir de esa planta. Vale, pasa la publicidad. Por allí Sí. hay una... Soy Elena y vivo aquí, pero trabajo en el IES por ella de Colmenar Viejo. Mira. A 1 kilómetro de donde vas. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde nos tenemos que meter? ¿Quién tiene que firmar dónde? ¿Tenemos que hacer una huelga? ¿Hay que quemar algo? No sé. ¿Qué se nos ocurre? Movilizo mis alumnos y Claro, yo te invito a que te incorpores a la plataforma, que es una plataforma ciudadana. Tenemos por ahí unos papelitos para apuntarse, recibir información, y lo que necesitamos es convencer a muchos vecinos de que se animen a informarse. Nosotros podemos informarles de todo esto, por supuesto, y luego, bueno, pues eso, cuando nosotros hacemos todos los años una marcha, los amigos de Colmenar y los amigos de Tres Cantos, y somos tan amigos que con un par de tortillas almorzamos todos, porque vamos 18. Entonces, claro, ese es el gran problema. El gran problema es que ahora, bueno, esto casi es un éxito, que estamos aquí, porque es muy difícil movilizar a la gente, tremendamente complicado. Y ¿qué quieres que te diga? Yo el otro día en otra charla dije aquello famoso que decía Paco Ibáñez: ¿hay algún político aquí? Y entonces nadie levantaba la mano. Y entonces le decía al público: pues para que haya políticos, lo primero que tenemos que hacer es venir nosotros. Bueno, pues eso. Ese es el problema, que no venimos. Vale. Más preguntas por allí. Yo soy de Colmenar también y he echado de menos en la motivo para estar en contra del proyecto, primero el impacto visual, ¿no? el impacto más atractivo de un tipo de planta como esta. Y segundo, que estamos en el Parque Regional de la Conca, de los Mazanares, que ya se va a obligar otras veces. Un plan de reserva de la biosfera que creo yo que no está en Colmenar es parte de eso, y por eso es por lo que no se puede poner esa macroplanta en otro sitio más allá, porque estamos ya más cerca de lo que es el Parque Regional. Entonces, la ubicación puede ser que un poco, entiendo, respetando los límites del Parque Regional, que también tiene que tener su distancia. Entonces, yo me siento halagada porque es bueno que seamos dos pueblos unidos en un proyecto común que es contra esta planta de biogás, porque evidentemente no tiene ninguna ventaja para nosotros, como no la tiene el vertedero, pero también que se tengan en cuenta que además van a utilizar suelo de Colmenar gratis. O sea, todas esas cosas he hecho de menos que no se hayan puesto en el informe. O sea, estamos usando nuestro suelo, terreno gratuito de Colmenar Viejo, nuestro impacto ambiental, que ya tenemos uno que es el vertedero, en todo el Colmenar. O sea, que realmente quien está sufriendo todo esto es Colmenar Viejo y somos el segundo pueblo más grande, ya no somos el primero, porque tuvimos que ceder parte de nuestro terreno a pescar. Entonces, bueno, pues echaba de menos esa situación. Nada más un inciso breve. La ubicación de esta planta, entiendo que algo tiene que ver, independientemente de que se vaya a nutrir o no tenemos claro de esos residuos del vertedero, es una de las cosas que se repite mucho en los informes que hemos visto es no va a causar grandes problemas ambientales, puesto que ya toda esa zona está muy degradada. Entonces, como esa zona ya está muy degradada, pues esto no va a suponer... Y eso es un poco triste escucharlo así, pero así se dice en los informes. Entonces, bueno, son parcelas que están aledañas a Lo que creo que se ve en la carretera también, que el impacto visual está ahí, y si vemos esas plantas con esa visión, pues parece que esto ya es
damos, No sé damos si por hay- favor el paso a otra persona, porque si no... Está de impacto visual Por ahí. está escondida, ¿eh? El vertedero está escondido. No, desde Tres Cantos lo vemos, Pero desde la carretera no. Sí, Bueno. desde Tres Cantos lo vemos, no veas cómo, con figura. por ahí hay para... Perdón, sí. Cuestiones para contestar porque son datos simplemente como he visto o he escuchado información de datos de que tal vez lo he visto. ¿Podrías subir un poquito la voz? Eso que vemos muy bien. Lo que decía, lo mío no es para contestar porque esto al quedar con datos ante la afirmación que se decía de que estaba visto bueno en Colmenar. Hay un informe de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, amplísimo, de 24 páginas, que yo creo que Rosa habrá tenido acceso a él y esto ha sido también para estuvo en la comisión, consejo, y es amplísimo, han visto bueno este tema, seguro el técnico no hay ningún problema, todo genial, todo fenomenal. Ese informe después ha sido avalado por los técnicos también del ayuntamiento, con lo cual hay un segundo problema. Tampoco han visto ningún problema, todo es positivo, todo es grandioso y fenomenal. Lo real de esto es que el día 3 de julio tuvimos un consejo de medio ambiente y el campo y todos, digo todos, los allí presentes, partidos políticos, asociaciones de ganaderos, agricultores, en fin, había de todo, todos nos opusimos a esa macro planta, todos. El PP en este caso, que era el que presidía y están ahí los técnicos, pues no dijo ni sí ni no, sino todo lo contrario, no se pronunció. Lo que sí dijimos con claridad es que apostamos, por lo que decía ahora mismo María, sí, la conozco otra vez ya, y es muy inteligente y muy sabia. Dijimos todos que abogamos por las plantas, las microplantas. De hecho, ahí se mencionó, Rosa se acordará, se mencionó un proyecto que se está, no sé, ejecutando ya o está en proyecto todavía en Guadalix de la Sierra, que también tiene una colonia ganadera importante y la iban a implantar. Y hasta que yo sé, ese es el tema. Pero vamos, para nada, o sea, todos los partidos que había, excepto el PP, dijimos que no. Y lo último que ha habido ha sido otro informe, otra vez más amplio, incluso que el anterior, donde otra vez vuelve a insistir en la conveniencia, patatí patatán, los técnicos vuelven a reafirmarse y está ahí pendiente. Lo que no se ha cumplido es lo que se prometió, que ha hecho Rosa, de que esto se sometiera a votación y conocimiento popular, porque la gente no sabe realmente qué es lo que está o lo que quiere plantar. Esa era una aclaración. sí. Todos los informes que ha señalado los conocemos y por eso decíamos al principio que, bueno, pues que está favorable, efectivamente falta el trámite del Pleno, ¿no?, que lo apruebe. Lo del agua, un inciso, el agua que ha mencionado son 8 millones de litros mínimo anuales, 8 millones que ya consume. Está previsto hacer en Colmenar, que es el más afectado entre comillas, está previsto hacer alguna para moverlo en los colegios, por aquí hay gente que está en un instituto, que a través de los chavales pueden hablar en su familia, o sea, porque esto yo creo que como se puede parar esto, se ha parado alguna vez algún tipo de descabellado, de celebrados, cosas de estas que hacen. Lo que quiero decir es que si no habría que buscar, yo creo que ahora es el momento de buscar cómo nos movilizamos y cómo informamos a la población. Bueno. Porque esto es un tema que atañe, no es el cambio climático, esto es un tema que atañe a los vecinos. Entonces habría que hacer ya en Colmenar y a través de, yo qué sé, ya habría que pensar qué acciones se hacen. Esto lo respondo yo. Pacíficas, pacíficas. Bueno, permiso de la mesa. No, bueno, si me dejas simplemente iba a decir que la idea de esta primera charla que hacemos, bueno, pues era precisamente eso, ir empezando a trasladar. Lo suyo sería pues que la compañera del IES Corella pues nos solicite y allí vamos encantados de la vida a contar todo esto y todas las personas que lo quieran replicar. Eduardo, dale. Vale, muy rápido. Contestando a tu pregunta, está hablado que tiene que haber un siguiente acto en Colmenar Viejo, como es lógico y natural. Este primero era un primer contacto con la población, en este caso la mayoría de la gente puede ser que sea de Tres Cantos, pero estamos afectados todos, con lo cual va a haber un siguiente acto, no sabemos si va a ser ya en la segunda semana de diciembre, estamos evaluando porque está muy cercano y está muy cercano el agujero negro de la Navidad.
o ya a finales de enero, pero va a haber un acto y tendría que haber un movimiento social suficiente si están de acuerdo con todo esto que se ha comentado. Manuel, por favor. Bueno, gracias a la Asociación de Vecinos por haber arrancado esto que se avecina, que va a ser una larga batalla. Estamos apenas calentando motores, los documentos que se han presentado son todavía preliminares, en mi opinión, incluido el propio decálogo. Estamos todavía puliendo cosas y eso. Hay información, no hemos conseguido compilarla y organizarla toda, pero tenemos bastante más información de la que aquí se ha presentado. Por ejemplo, los metros cúbicos de agua, no litros, sino metros cúbicos, 8 millones de litros son 8 millones cúbicos. En realidad, los metros cúbicos que van a moverse por la planta están en el orden del cuarto de millón de metros cúbicos. Pero la mayor parte de ese agua va a ir reciclada, se va a reutilizar. Sin embargo, la parte que va a salir fuera de planta, que va a ser extraída y llevada a tratar, no se especifica dónde, pero será fuera, serán 25.466, acabo de ver aquí en mi dato que tengo apuntado, metros cúbicos, que a una tonelada por metro cúbico añade otro buen movimiento de camiones. Y hay muchas cosas que hablar y estamos simplemente arrancando. Yo quería informar, hay más cosas que irán saliendo. Esto acaba de empezar, ni siquiera está los prolegómenos. Yo quería señalar algo también que ha sido ya arrancado en marcha y que estamos a la espera de ver qué pasa. A principios de julio, si mal no recuerdo, se presentó por iniciativa de una asociación local de Colmenar Viejo un recurso de reposición que seguía un poco el argumentario de nuestros predecesores, de los de Cuba de la Sagra, con los cuales hemos estado en contacto y nos han asesorado y hemos ido a verles y han venido por aquí también a Colmenar, hemos estado charlando con ella, digo ella porque son todas mujeres las que estoy viendo, y ese recurso de reposición se fundamenta en la no participación ciudadana en el proceso, la irregularidad que se ha cometido en el modo como se han ido gestionando las etapas que se han ido aprobando en este proceso y por tanto se pide la nulidad del acto en el que se aprueba no por unanimidad sino por mayoría, no todos los partidos, no todos los grupos municipales lo apoyaron, pero hubo un par de ellos que lo apoyaron, que se aprueba la consideración de proyectos de utilidad pública para poder acelerar los trámites de instalación de la planta. En ese sentido, es importante saber que fue registrado en esa fecha, debía de haber ido, porque están obligados por ley, a responder positivo o negativamente, pero debía de haber sido tratado en los subsiguientes plenos municipales, hasta el último pleno no ha sido tratado. Y los grupos políticos que se han interesado por esto y han ido a exigir y a recordar, oye, ¿qué pasa con esto? La respuesta que han dicho el secretario, la última respuesta que ha dado es que el secretario municipal no estaba aparentemente informado. Esas son sus palabras. No sabemos si es cierto o no, pero eso es lo que el secretario municipal ha respondido. Con lo cual, estamos, por un lado, en una ilegalidad flagrante porque tenían que haber respondido y pueden pueden denegarlo. Pero, en todo caso, el alcalde tiene que haber dado respuesta. La impresión que tenemos es que lo ha escondido en un cajón y no lo quiere sacar. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo es que se establezca el procedimiento de información pública y a continuación se vuelva a replantear en pleno municipal la aprobación o no aprobación de esa declaración de utilidad pública de la planta. Creo que es importante porque es una vía legal abierta que estamos pendientes de ejecutar. Y por lo demás, pues sí, ya se ha dicho, hay mucha batalla por delante, no os desaniméis, no os canséis por toda palabra. La planta no está claro que se vaya a hacer, tiene muchas papeletas para que se haga, pero va a depender en buena medida de cuánto consigamos nosotros pelear y pararlo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y os invitamos a que nos sumemos todos al proceso. Y gracias de nuevo a la Asociación de Vecinos
que aquí en Tres Cantos, en Colmenar, espero convencer a mis colegas para ver si lo hacemos antes de que llegue la Navidad. Muy bien. Javi. Yo soy Javier y estoy también en el Consejo de Medio Ambiente Municipal de Colmenar Viejo y quería comentaros cosas que son más que evidentes. No hay ninguna voluntad por parte del gobierno, del ayuntamiento, de que los ciudadanos sepan de qué va esto, lo que se va a hacer. Y no la hay porque, de hecho, en el pleno del ayuntamiento nos enteramos de que se estaba hablando de una planta de biogás en el pleno en el que se llevó para aprobación el cambio de utilidad pública de las dos parcelas donde está planificado. Cuando el ayuntamiento, y tenemos constancia documentada, llevaba más de 2 años haciendo gestiones administrativas relacionadas con este proyecto, que tuvieron que representar por un defecto formal, no sé los detalles exactos. Pero vamos, eso lo deja bien claro, pero es que cuando nos hemos enterado por ese motivo y hemos entrado en contacto con gente como la de Cuba de la Sagra, Torrejón, que por cierto allí se movilizaron, se organizaron los pueblos y la han echado para atrás. Se puede hacer, pero que haya conciencia clara de que esto es un negocio que mueve mucha pasta, de subvenciones europeas, se forma una UTE con grandes empresas que son las que se van a beneficiar de esto. La UTE de aquí es Acciona y Enagas. Aquí son Precero, la antigua CESPA. Actualmente son Precero, está Enagas y está Agbar, que como filial subsidiaria de Suez, la multinacional francesa que figuraba en el primer proyecto sobre el que se hizo la primera autorización ambiental integrada, aprobada hace ya, en su momento, hace ya casi 2 años, y por cambio de Precero y de Suez, por cambio de forma, tienen que volver a elaborar una nueva, que es la que en este momento anda vigente. Si no recuerdo mal, se empezó como CESPA. Sí, como CESPA ha cambiado el nombre a Precero. Sí, pero esa en Precero, CESPA pasa a Precero, Suez pone a su filial aquí en España y luego en Agas se mantiene. Y si tiene ya financiación europea, que tiene millones ya concedidos, ¿cómo es posible que no se vaya a hacer si ya tiene dinero europeo el proyecto? Bueno, el proyecto tiene dinero. Tú sabes que la administración pública, no solamente en España, en todos lados, puede no ejecutar muchas cosas. Concretamente el Ayuntamiento de Colmenar, como está metida en la política municipal, lo sabrá, deja sin ejecutar más de la mitad del presupuesto en gastos, no de los corrientes, sino de los gastos, no de los gastos del personal, sino del resto. Bueno, voy a pedir que por favor no empecemos a hablar entre nosotros, porque entonces nos podemos volver locos, y entonces sí que no vamos a terminar en ni 20 minutos que ya los hemos pasado. No, yo solo quería decir que todo lo que pase por decisiones del ayuntamiento, tanto de Colmenar como de Tres Cantos, no nos olvidemos que tienen mayoría absolutísima. Entonces, todo lo que pase por decisión de pleno lo van a aprobar. O sea, que lo que nos queda es la movilización vecinal. El Ayuntamiento de Tres Cantos no tiene ninguna competencia sobre esto. No, el de Tres Cantos no tiene, pero si nos unimos, Tres Cantos y Colmenar, y luchamos, porque nos afecta a Tres Cantos, está a 2,5 kilómetros del nuevo Tres Cantos. Lamento decir, y me parece tu propuesta muy correcta, pero es que todo lo que vaya a pleno, es que nos barren, son 16 aquí y en Colmenar otros tantos, de Guapé. Entonces, todo lo que sea intereses económicos lo van a aprobar. Entonces, lo que nos queda, la única vía que nos queda es que nos unamos y que haya movilizaciones y que realmente se pare todo. No queda otra. O sea, todo lo que pase por el pleno van a barrer. O sea, Perdón, por Colmenar no hay mayoría. No, pero gobiernan con Vox. Tienen mayoría, vamos. Bueno, si no hay otra pregunta al respecto, yo creo que
Si hay alguna pregunta más. Yo voy a añadir una cosa. Otra. Los datos que se han tomado en las hojas, por protección de datos, lógicamente, no van a ser utilizados para otras cuestiones, únicamente para mandar un correo electrónico informando de qué es la plataforma y cómo se pueden inscribir. Hay un formulario muy sencillo para que no solo reciban información. Esto es una plataforma en la que hay que trabajar si queremos conseguir algo. No somos demasiados, pero el problema afecta a mucha población. Entonces, recibirán un correo electrónico. Lo idóneo es que se unan a este movimiento social y que luchemos todos en contra de algo que así de primera vista no nos gusta. Una cosita quería señalar nada más. Esto, como habéis dicho, es el primer acto que hacemos así más informativo y que se espera que podamos avanzar y hacer alguno también más especializado. Creo que la información es básica y uno de los grandes fallos que tienen todos estos proyectos es que por ese lado no tienen en cuenta a la ciudadanía y no tienen en cuenta que si estamos informados y las cosas se presentan de manera transparente, vamos a poder entender las cosas y oponernos o no, pero es que muchas veces nos podemos oponer porque esa información es muy oscura, muy poco transparente y eso nos hace ya posicionarnos de una manera. Entonces, como eso parece que no lo aprende, esa información nosotros tenemos que conseguirla, tenemos que trasladarla y tenemos que, pues eso, entre todos, informarnos bien de todo esto, pues a través de distintas mesas que hagamos, con gente también que pueda conocer más en profundidad, según vayamos avanzando, ir en esa línea y unirnos, por supuesto, para conseguir cosas, pero sin información y sin esa participación que has mencionado, me alegro de ese recurso de reposición, porque eso es importante, que si por ahí ya también se puede incidir, porque es verdad que tienen que respetar esa... Hay una ley de información y participación y a eso no han respondido. Y el secretario no estaba al tanto, aparentemente, según su palabra, lo cual es muy grave. Sí. Así que nada más. Muy bien.